Hola, buenos días. Mi presentación PowerPoint para la asignatura metodológica del máster analizará la cuestión de los riesgos fluviales asociados a la cuenca alta del río Guadiana, en la cual se trabajarán, entre otras cuestiones, las crecidas históricas violentas desarrolladas en la misma a lo largo del tiempo. Trabajo realizado por Ismael Morales Muñoz. A lo largo del trabajo encontraremos, por un lado, un apartado introductorio inicial, una caracterización física de la cuenca alta del Guadiana, un estudio de los riesgos fluviales potenciales, analizaremos el futuro en la gestión hidrológica del río Guadiana y finalizaremos con unas consideraciones de carácter final y con unas referencias bibliográficas. Dentro del apartado introductorio es importante definir los objetivos del trabajo, los cuales serán, por un lado, localización y caracterización de la cuenca alta, análisis de las masas de aguas subterráneas así como su situación en la actualidad, estudio de la llanura de inundación del propio río y de sus riesgos fluviales, tales como avenidas e inundaciones, y se hará un planteamiento del futuro del Guadiana y de sus riesgos, vinculados con el programa de medidas desarrollado por la Confederación Hidrográfica del Guadiana. En cuanto a la metodología, estará basada en numerosa documentación cartográfica y bibliográfica, así como en numerosos portales web, tales como la página de la propia Confederación Hidrográfica del Guadiana. A la hora de caracterizar la cuenca alta es importante localizarla en el territorio. Como se puede comprobar en el siguiente esquema, abarca una amplia superficie de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en tonos rosáceos, abarcando las provincias de Toledo, Cuenca, Albacete y Ciudad Real. Limita al norte con la Sierra de Altomira y con los Montes de Toledo, y al sur con la plataforma de Montiel, mientras que su límite en el sector occidental se encuentra delimitado por la confluencia del río Valdeornos con el propio Guadiana, cerca del embalse de Cíjara. En cuanto a la geología, encontramos una gran diversidad de materiales, que van desde los más antiguos, precámbricos y fracturados del área de los Montes de Toledo, pasando por la plataforma mesozoica de Montiel, con presencia de materiales liásicos y triásicos, y la llanura manchega, representada a través de materiales neógenos y pliocuaternarios, sobre la cual se asientan materiales de origen volcánico y los materiales geológicos más recientes del cuaternario, que se asocian con los cauces de la principal red hidrográfica que recorre nuestro territorio. La geología da lugar a unas formas de relieve determinadas, las cuales suelen ser suaves y que presentan diferentes peculiaridades. Por ejemplo, en el caso del campo de Montiel nos encontramos con las lagunas de Ruidera, originadas a raíz de la precipitación del carbonato cálcico por la disolución del agua sobre la roca caliza. Una llanura manchega, entendida como una plataforma de topografía llana, de origen geológico muy reciente y profundamente alterada y transformada por la mano del hombre. Y en el campo de Calatrava pues encontramos un afloramiento del zócalo con presencia de actividad volcánica que da lugar a formas de relieve tales como, por ejemplo, los mahares. En cuanto a la climatología, se encuentra muy influenciada por la localización de la meseta en el interior peninsular, que determina la existencia de unas temperaturas medias frías para los meses de invierno y muy cálidas para los meses veraniegos, lo que origina una gran amplitud térmica anual y unas precipitaciones escasas e irregulares a lo largo del año, que se concentran principalmente en la primavera y el otoño y son especialmente escasas durante la época estival. Todo ello determina una clasificación climática tipo CSA para buena parte de la cuenca alta del Guadiana. Un río Guadiana cuyo origen todavía sigue siendo incierto para la mayor parte de la población y para muchos teóricos, ya que hay autores que afirman que nace en los ojos del Guadiana, los cuales actúan como punto de descarga natural del acuífero 23. Y otros autores que afirman que nace en las lagunas de Ruidera y que posteriormente por procesos endorreicos desaparece y vuelve a aparecer en los ojos del Guadiana. Lo que sí es cierto es que el propio río discurre a lo largo de una superficie llana, presenta un cauce amplio y una profundidad media-baja, y que asociada al mismo pues existen una serie de afluentes de una marcada irregularidad debido a las condiciones climáticas del territorio y que se pueden dividir en dos sectores: afluentes de la margen derecha, tales como el Amarguillo, el Záncara o el Cihuela, o de la margen izquierda, tales como por ejemplo el propio Azuer.
red hidrográfica muy alterada por la mano del hombre, sobre todo por la puesta en cultivo del territorio. El Guadiana configura una llanura de inundación, determinada como una unidad de origen fluvial, formada por los depósitos de materiales fluviales del propio río, de una geología muy reciente, muy alteradas y antropizadas por la mano del hombre, y cuya máxima representación se encuentra en las tablas de Daimiel, área topográficamente llana en la que el Guadiana no presenta un cauce fijo y se desborda, inundando todo el territorio. Desde el punto de vista subterráneo es importante destacar la importante presencia de aguas subterráneas y los procesos de subsidencia asociadas a la misma, colapso y hundimiento del territorio por la disolución de la roca por parte del agua. Esta situación geológica determina la existencia de 6 unidades hidrogeológicas, las cuales son por un lado el acuífero Sierra de Altomira y el acuífero Lillo Quintanar, el acuífero Consuegra Villacañas y el acuífero de la Mancha Occidental, que es el más importante, y el acuífero de Ciudad Real y el acuífero del Campo de Montiel. El acuífero de la Mancha Occidental es el más importante ya que ocupa una gran superficie. Declarado como sobreexplotado en el año 87, tuvo unos orígenes en la Ley de Colonización Local del año 56 que promovió el aumento de la superficie de regadío a través del bombeo subterráneo de aguas del propio acuífero. Ocupa una superficie de 5.500 kilómetros cuadrados y presenta como punto de descarga natural los ojos del Guadiana, los cuales dejaron de manera natural en el año 1984. Es un acuífero que recibe aportes de lluvia y aportes de ríos. A la hora de hablar de los riegos fluviales es importante tener en cuenta la geografía, en concreto la geografía de los riegos, que estudió los riegos naturales en España durante la década de los años 60 en adelante. En nuestro territorio nos encontraremos con riegos fluviales potenciales trabajados a través del Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha y a través del Plan PRICAM. La llanura fluvial, originada por la dinámica natural de los ríos, configura áreas potencialmente inundables, profundamente alteradas por la mano del hombre para el cultivo y para el asentamiento de los municipios y de los asentamientos humanos. Es por ello por lo que es necesario conocer los riegos fluviales asociados a estas llanuras de inundación, trabajados a través del Plan PRICAM, el cual establece una clasificación de los municipios de la cuenca alta del Guadiana en función de su nivel de riesgo de inundación, desde alto frecuente hasta alto ocasional, pasando por alto o excepcional, como se puede comprobar en la siguiente tabla. El río Guadiana ha presentado a lo largo de su historia numerosos momentos de inundaciones y grandes desbordamientos históricos que ya se encuentran catalogados desde el siglo XVI, afectando a numerosos ríos, afectando a numerosas poblaciones y provocando numerosas consecuencias negativas, tanto materiales como humanas. Una de las más graves fue la que tuvo lugar en 1979 en Valdepeñas, a raíz del desbordamiento del arroyo Veguilla, que generó una gran riada que provocó grandes pérdidas materiales, importantes daños y sobre todo el fallecimiento de 21 personas, así como una gran repercusión a nivel nacional. Más recientemente encontramos los ejemplos de las inundaciones de Alcázar de San Juan del año 2007, derivada de una supercélula estacionaria que dejó una gran cantidad de precipitación en corto espacio de tiempo, provocando múltiples daños en cultivos y múltiples daños en infraestructuras y en las vías públicas. Toda esta situación obliga a la Confederación Hidrográfica del Guadiana a realizar planes y en concreto existe y está en vigor un plan de gestión del riesgo de inundación del año 2016 al 2021 que apuesta por una evaluación preliminar del riesgo de inundación y por la elaboración de mapas de peligrosidad y de riesgo de los territorios. El futuro en la gestión hidrológica del Guadiana pasa por el cumplimiento del Plan Especial del Alto Guadiana aprobado en el año 2008, que presenta un plan de gestión del riesgo de inundación que tiene en cuenta numerosas variables. Por un lado, el cambio climático y por otro lado, las crecidas relámpago, típico de los ríos de la cuenca mediterránea. Y por otro lado, la Confederación Hidrográfica del Guadiana establece hasta 51 áreas de riesgo potencial de inundación, dentro de la cual una de las más problemáticas es la llanura manchega. En último lugar, en las consideraciones finales, afirmar que la cuenca alta del Guadiana conforma la cabecera de uno de los ríos más importantes de la península ibérica
que a pesar de encontrarnos en un territorio aparentemente árido y seco, hay una gran cantidad de agua, principalmente en el subsuelo, que es un sistema profundamente alterado por el ser humano durante las últimas décadas, que existen numerosos riegos fluviales que obligan a una adecuada ordenación del territorio, y para ello es muy importante la geografía dentro del ámbito de los riegos. A la hora de las referencias bibliográficas encontramos una gran cantidad de materiales que pasan desde reales decretos hasta por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, numerosa documentación bibliográfica o portales de la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Muchas gracias por su atención. Un saludo.